Sí, buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga, amados hermanos, amigos en Cristo Jesús. Amigos que tal vez van a mirar este pequeño video, yo le invito a que se quede a mirar un poco de este video. No soy muy dado a grabar videos, sin embargo, pues he decidido eh, dar una palabra de parte de Dios, eh, una palabra de edificación para su vida, una palabra que cambiará su vida, estoy por seguro, una palabra de salvación para su vida, una palabra de ánimo. Sería ahora sí que de mi parte no compartir esta palabra, la palabra de Dios, el cual a mí me ha salvado, me ha cambiado. Muchos de mis amigos que me conocen, me conocían en el mundo, ¿verdad? Ahora pues mi vida fue transformada por el amor de Dios, fue transformada por Cristo Jesús, y me gustaría que todos ustedes igual un día puedan cambiar sus vidas. No se trata de cambiar de religión, se trata de tener una salvación, de tener una relación personal con Jesucristo, tener esa relación con Dios por medio de la oración. Y estando meditando acerca de la palabra de Dios, les quiero mostrar, les quiero hablar acerca de una vida de consagración a Dios. Cómo nosotros a veces vamos a cambiar, de qué manera nosotros cambiamos nuestras vidas, de qué manera nosotros podemos ser unas personas diferentes. Si tal vez estás en una religión, respeto yo las religiones, sin embargo, cuando tú tienes una relación, un encuentro personal con Jesús, jamás vas a volver a ser la misma persona de antes, jamás. Y déjenme leerle ahí en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3, y dice de la siguiente manera, dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y le he puesto por un tema una vida de consagración. ¿Cómo nosotros podemos dirigirnos al Padre? ¿Cómo nosotros podemos ser cambiados, podemos ser transformados por medio de la palabra? Antes que nada, déjame decirle que podrá usted estar en muchas religiones, podrá conocer de la palabra tal vez, pero hay algo muy importante, hay algo que usted tiene que hacer, que se encuentra allá en Romanos 9:10. Entregar su corazón al Señor, entregarle a Cristo su vida. ¿Para qué? Para que ya no viva usted, para que Cristo viva en su vida. Una de las cuales cosas que a mí de verdad me cambió fue leer la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios yo empecé a tener encuentros con el Espíritu Santo de Dios. Y cómo nosotros vamos a cambiar de vida, cómo nosotros vamos a cambiar nuestras actitudes, nuestro carácter. Hoy en este día vemos la situación que está pasando a nivel mundial y lo que Dios quiere en nosotros, cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes. Lo que Dios quiere en nosotros es que nosotros cambiemos, es que nosotros nos vayamos hacia el camino que es Él, hacia la verdad que es Él. En San Juan 14:6 Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo primero que debemos hacer para tener una vida de consagración a Dios es, dice, presentar nuestros cuerpos vivos. ¿Cómo es presentar nuestros cuerpos vivos? Si saben ustedes, en el Antiguo Testamento, para alguien poder llegar a la presencia de Dios,
para llegar, al tabernáculo, tenía que ir dependiendo la situación de antes, cómo estaba la sociedad, había alta, media y baja, y conforme a lo que tenía la gente, se dirigían hacia el tabernáculo, se dirigían hacia los sacerdotes y llevaban una ofrenda, llevaban un becerro, llevaban una oveja, llevaban un palomino, y estas personas iban a hacer un sacrificio. ¿Para qué? Para que Dios perdonara sus pecados. Sin embargo, ahora es diferente. Ahora el Señor nos dice: preséntense ustedes con sus cuerpos vivos. ¿Y qué es presentar nuestros cuerpos vivos? Presentar a Dios nuestros cuerpos vivos en sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? El sacrificio, déjame decirle, el sacrificio número uno que nosotros debemos hacer es ayunar, entregarnos a Dios por completo. Hoy vemos que es bonito comer, es bonito alimentarnos, es bonito tomar un refresco, etc. Sin embargo, lo que Dios busca de nosotros es que nosotros tenemos que consagrarnos para Él, presentar nuestros cuerpos vivos para Él. Y esto incluye el ayuno. Hoy en día a veces ya no se habla ni del ayuno, ya no se habla acerca de someterse más a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es muy estricta y nos dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable a Dios. Hoy en día el problema es que muchos no quieren ayunar, muchos no quieren consagrarse a Dios. Y el problema que pasa cuando nosotros no nos consagramos a Dios, nunca vamos a despertar el lado espiritual de nosotros. Nunca vamos nosotros a conocer a Dios por la parte espiritual. ¿Por qué? Nosotros somos tripartitas, somos cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, nosotros nacemos con un pecado original. Y ese pecado original a nosotros es el que prácticamente nos gobierna. Entonces, ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a comer a nuestras horas, estamos acostumbrados a enfocarnos a otras cosas, a darle deleite a la carne, más que a Dios. Y definitivamente pasa esto, que vemos la situación, pero no nos enfocamos a buscar a Dios, sino nos enfocamos en lo terrenal, en lo que nosotros vemos. Y muchas veces tal vez se nos han hablado acerca de la palabra de Dios, hay que buscar a Dios, hay que clamarle a Él, hay que hacer muchas cosas. Sin embargo, a veces sí lo hacemos, a veces no. Entonces yo creo que para empezar debemos de cambiar esa actitud, de decir: bueno, Señor, tu palabra me dice que me tengo que presentar delante de ti en sacrificio vivo. Entonces nosotros debemos hacer esto: ayunar. Decirle al Señor: Señor, voy a ayunar. Voy a ayunar por agradecimiento. Voy a ayunar porque yo sé que tú eres mi proveedor. Yo sé que tú eres mi Dios. Yo sé que tú me bendices. Y no solamente buscarlo a Dios por el pan, sino buscarlo porque Él es nuestro Dios. A Él le debemos la vida, a Él le debemos todo. Entonces sería agradar a Dios sometiéndonos en ayuno, ayunando. Hoy vemos la gente que no quieren cambiar. Y a pesar de todo lo que están viviendo, lo que están viendo ellos mismos, no quieren cambiar. Quieren ser las mismas personas. Sin embargo, veo la gracia y el amor de Dios con todos nosotros. Dios nos da segundas oportunidades, o tal vez terceras, pero Él nos sigue dando la oportunidad. Tan grande es su amor que Él nos mantiene con vida aún. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer es ayunar dándole gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nosotros. No sé si tal vez usted se ha enfermado o no,
O tal vez usted está pasando por un proceso muy difícil en su familia, en su vida personal. Sin embargo, nosotros debemos de agarrarnos de la mano de Dios, agarrarnos de la palabra de Dios. Y esta es una manera de agradar a Dios. Ir ante su presencia y hacer un sacrificio de nuestro corazón. En Joel capítulo 2 habla y dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué es rasgad vuestro corazón? Es decirle a Dios: Señor, rasgo mi corazón delante de tu presencia y ahora yo necesito de ti. Porque todo lo que estoy viendo, sé que tú vienes pronto. Y sé que los evangélicos, que los protestantes, tienen razón. En toda la escritura dice que el Señor viene pronto. ¿Y cómo nosotros vamos a vencer la tentación? Déjame decirle, amado hermano, amado amigo. Muchas veces hay gente que quiere aceptar el camino del evangelio, pero dicen: no creo, no puedo, se me hace muy difícil. Esa es la mente humana que nos dice que no podemos. Sin embargo, cuando tú quieres cambiar tu vida, te quieres someter a Dios, el Espíritu Santo de Dios, Él está con cada uno de nosotros para ayudarnos. Dice la palabra de Dios allá en San Juan que Él es nuestro guía, que Él nos enseña, que Él dice que nos enseña justicia, Él nos enseña a perdonar, nos enseña muchas cosas, el Espíritu Santo. Y cuando usted quiere cambiar, usted se lo dice a Dios de todo corazón: Señor, cámbiame. Yo no puedo, pero tú sí puedes, ayúdame a cambiar. Y déjame decirte que yo los entiendo a veces cuando aceptan a Cristo por primera vez. Y el proceso es muy largo. Muchas veces yo he conocido gente que dice: no, es que me cuesta, me cuesta mucho. Pero a veces depende de nosotros el querer cambiar. Cuando tú vienes del mundo, cuando tú conoces el mundo y has conocido el mundo y ves la situación donde te encuentras, que lejos de Dios nada vas a poder hacer. Jesús decía estas palabras: porque fuera de mí nada podéis hacer. Absolutamente nada. Cuando estamos viviendo lejos de Dios, vivimos, ahora sí, nos sentimos solos, nos sentimos ahí tirados literalmente. Sin embargo, lo que Dios quiere en nosotros es, si tú apenas estás empezando a congregarte, si tú apenas estás empezando o quieres cambiar tu vida, déjame decirte que solamente lee la palabra, y a través de la palabra tú te vas a dar cuenta quién eres tú y quién es Dios. Y si quieres cambiar tu mentalidad, porque hay veces que decimos: es que no se puede. Sí se puede, en Cristo Jesús sí se puede. Cuando tú ayunas y le dices a Dios: aquí está mi vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, cambia mi familia. Y es que a través del ayuno, déjame decirte que vas a experimentar muchas cosas a través del ayuno. Tú vas a experimentar la presencia de Dios, tú vas a experimentar sueños, vas a experimentar visiones, vas a experimentar, dice la palabra en Isaías, que el yugo, dice que, el ayuno es para romper el yugo, para romper el yugo. Muchos están atados, y cuando usted ayuna, dice que la palabra de Dios, que usted ayuna para romper los yugos del enemigo. Así que, amado hermano, cuando nosotros ayunamos, no lo hacemos nada más porque, lo voy a hacer porque no sé, tal vez voy a bajar de peso, algunos dicen, ¿no? Sin embargo, el ayuno, amados hermanos, déjame decirle, amigo, déjame decirte que cuando tú ayunas de verdad, con un corazón arrepentido, con un corazón delante de Dios quebrantado, Dios escucha tu ayuno, Dios escucha tu palabra. Y en el ayuno no solamente es de cantar, es de adorar, sino en el ayuno va más allá, en leer la palabra, en meditar en la palabra, en adorar a Dios, en hablarle a Él, tu vida, qué es lo que tú anhelas, y decirle: Señor,
aquí está mi vida. Yo no sé para qué tú me has enviado a este mundo, pero aquí estoy. El ayuno, amado hermano, déjame decirle que las batallas que yo he ganado ha sido por medio del ayuno. Hay muchas cosas que Dios nos va a decir por medio del ayuno. He tenido muchas experiencias con Dios a través del ayuno. Y cuando usted ayuna, déjame decirle que lo más hermoso que hay, una de las cuantas cosas que hay, es ayunar. Entregarle a Dios tu cuerpo, tu vida. Y ya no vas a vivir para ti, sino vas a vivir para Dios. Entonces, amados hermanos, lo que necesitamos, número 2, dice, ¿para qué? Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, nosotros nos vamos renovando. Constantemente vamos renovando. Muchas veces los deseos de la carne, los deseos, el pecado que nosotros tenemos nos lleva a tener deseos, a tener en nuestra mentalidad muchas cosas, muchas ideas malas. Amén. Pero aquel que es guiado por el Espíritu Santo, tenemos que pensar en lo celestial, tenemos que pensar en lo de arriba, en lo eterno. Entonces, cuando nosotros ayunamos y nos levantamos de ahí, y cuando leemos la palabra de Dios, nosotros nos vamos transformando por medio de nuestro entendimiento. Nos vamos transformando a tal manera que el viejo hombre va desapareciendo y usted no se va a dar cuenta. A tal manera que usted, las malas palabras que decía van a ir desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios nosotros nos vamos renovando cada día. Y cuando leemos más palabras, dice la palabra de Dios, dice que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Entonces, cuando usted empieza a leer la palabra, escudriñar la palabra de Dios, va encontrando muchas cosas que usted no sabía. Ejemplos. No dice que en el reino de los cielos no entrarán fornicarios, no entrarán adúlteros. Hay otros más ejemplos acerca de la lengua. Y dice que la lengua es tan mala. Entonces nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, que cuando nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, nuestro entendimiento se va renovando poco a poco. Y ya no tenemos esos pensamientos malos, ya no tenemos esos pensamientos de lascivia, esos pensamientos de malos deseos. Ahora empezamos a tener pensamientos de la palabra de Dios. Estamos comiéndonos la palabra de Dios, la palabra. Y cuando nosotros estamos siendo renovados por nuestro entendimiento, por medio de la palabra, está pasando algo dentro de nosotros. Estamos naciendo de nuevo, nacemos de nuevo. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, 17, ¿sí? 5, 17 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí vienen a ser hechas todas nuevas. Así que cuando usted y yo empezamos a hacer todo esto, nosotros nos damos cuenta que ahí empieza a nacer algo en nosotros. Empezamos a nacer de nuevo. Empezamos a nacer en el Espíritu. Empezamos a ver lo espiritual. Empezamos a sentir de igual manera la presencia de Dios. Y otra de las cosas que habla Romanos, dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Definitivamente hoy en día vemos mucha gente metida en las redes sociales, metida en memes, en Facebook, en muchas cosas. Todos lo hacemos. Sin embargo, a veces hay cosas que nos llevan a nosotros a hacer prácticamente estar ahí todo el día a ver quién comenta, quién no comenta. La cuestión, amado hermano, dice que no. La palabra de Dios nos dice a no conformarnos con este siglo. El problema que hay que mucha gente se ha conformado a este siglo. Mucha gente se conforma con ver televisión. No es malo ver televisión. Sin embargo, es malo que tú veas horas y no tengas tiempo para buscar la presencia de Dios. No tengas tiempo para orar, no tengas tiempo para entregar tu vida a Dios. Entonces, mucha gente se conforma a este siglo. ¿Por qué? Porque en este siglo podemos ver a través de las redes sociales, la moda y todo,
Podemos ver a través de las redes sociales de igual manera cómo el miedo también va invadiendo, ¿no? Incluso a los cristianos, no cristianos. Sin embargo, el apóstol Pablo nos escribe ahí en Romanos por el Espíritu Santo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de nuestro entendimiento. Esa es una de las cosas. Otra cosa que nos lleva a nosotros a tener una vida de consagración, una vida que le agrade a Dios, es esto: orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17 nos habla y dice: orad sin cesar. Cuando usted ha entendido el significado de nacer de nuevo y usted ha tenido una experiencia personal con Dios, ha tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo lo va guiando hacia la verdad, lo va guiando constantemente, y usted lo que va haciendo es, va cambiando, aunque no se dé cuenta, tal vez sí va cambiando poco a poco. Y una de las cosas que nos hace falta, una de las cosas que le hace falta a cada una de las personas que apenas están empezando en el camino del Evangelio, y una de las cosas que nos hace falta es orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Orar sin cesar es estar en comunión con Dios constantemente. Tal vez estás en tu casa, tal vez vas a tu trabajo, tal vez estás lavando, planchando, y tú estás orando a Dios, tú le estás pidiendo a Dios, tú estás adorando a Dios. Y esa es una de las cosas de igual manera que tenemos que tener en cuenta para llevar una vida de consagración a Dios: orad sin cesar. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Orando de noche, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia. Porque no es solamente a veces pedimos y pedimos, pero a veces dice la palabra de Dios que pedimos mal. Por eso a veces no hay contestación, no hay respuesta. La cuestión es que nos manda a orar de noche y de día. Horas en el día, horas en la noche. Yo te digo por qué. Porque tal vez a tu vida van a llegar tentaciones. Tal vez a tu vida están llegando tentaciones donde tal vez te dices: yo no puedo más, ya no soporto más con todo esto. Tal vez con esta enfermedad ya no la aguanto más. Entonces, ¿qué es lo que te va a ayudar a ti? Tener esa comunión con Dios de noche y de día. Tal vez estás en tu casa. Estás ahí en tu casa y no tienes trabajo. Sin embargo, tú cuando empiezas a hacer esto, tú vas a ver la mano de Dios. Tú vas a ver cómo Dios te contesta. ¿Por qué? Porque tú estás en la voluntad de Dios. Y otra de las cosas que debemos hacer es hacer morir lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5 dice: haced morir lo terrenal. Y eso es lo más difícil que hay a veces. Hacer morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Lo carnal, lo que a mí me gusta hacer. Saben, muchas veces es difícil, sí, los entiendo, lo comprendo muy bien, que es muy difícil. Sin embargo, cuando usted quiere cambiar, le va diciendo a Dios: ayúdame a cambiar. Lo que Dios quiere es que nos quiere ver más en lo espiritual que en lo terrenal, en lo carnal. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros vivamos como el apóstol Pablo, cuando decía estas palabras: porque ahora lo que vivo en la carne, lo vivo, dice, en el Hijo de Dios. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este hombre se despojó de su propio yo. Ese hombre se despojó de su propia naturaleza carnal y lo empezó a vivir por fe en Jesús. Empezó a caminar por fe, empezó a andar por fe. Muchas veces nosotros nos hace falta caminar por fe, vivir por fe. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Nos hace falta a nosotros hacer morir lo terrenal. Que ya no te llame la atención tales cosas. Que ya no te gusten tales cosas, las que tienen tal vez por costumbre. Muchas veces estamos en diferentes religiones y nos dicen: no es malo tomar, no es malo hacer esto, no es malo hacer otro. Sin embargo, nosotros eso nos pasa cuando no escudriñamos la Escritura.
En la Escritura nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que cuidar este templo, que es el cuerpo. No contaminándolo con cigarro, no contaminándolo con alcohol, no contaminándolo con muchas cosas. Y una de las cuales es que nos habla la palabra y dice, hacer morir lo terrenal. Estamos acostumbrados a meterle al cuerpo muchas cosas. Sin embargo, y déjame decirle, amado amigo, amado hermano, si usted está metido en un templo, una iglesia, etcétera, y si usted no lleva estos pasos, déjame decirle que va a ser muy difícil que usted cambie. Y tal vez lleva años con una religión. Pero si usted no hace estos pasos que dice la palabra de Dios, jamás va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay veces, hay costumbres, hay tradiciones que se nos mete dentro de nuestro corazón y no le damos lugar a la palabra. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, hacer morir lo terrenal. Otra cosa que yo le decía hace rato, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Perdón. En vez de andar en chismes, en vez de andar diciendo cualquier cosa, en vez de andar diciendo, levantando falsos, mejor dice la palabra que la palabra de Cristo. O sea, ¿cuál es la palabra de Cristo? Toda la Biblia, el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, esté en nuestra boca. Porque muchas veces en vez de hablar una palabra de paz, hablamos una palabra de maldición, una palabra de maldad. Y la lengua, hermanos, amigos, déjame decirte que la lengua es la más tremenda que hay. Tal vez no puedes tener una pistola en la mano para matar a alguien, pero con tu lengua puedes hacer mucho daño a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a mucha gente que tú amas. Tú le puedes hacer mucho daño por medio de la lengua. Por eso en Santiago nos dice y nos habla la palabra de Dios y nos dice que en la lengua es para alabar a Dios. La lengua que Dios nos hizo es para darle la honra y la gloria. Porque dice que no podemos maldecir y bendecir a la vez. Y pasa. A veces decimos, no, pues es que me hicieron esto y viene el enojo, viene la ira, te airas y empiezas a maldecir, empiezas a decir cosas. Cuando realmente la lengua Dios te la dio para bendecir. Dios te dio la lengua para bendecirlo a Él. Entonces no puede de la misma lengua salir bendición y maldición. No se puede. Y eso pasa cuando no hay un nuevo nacimiento. Pero cuando ya hay un nuevo nacimiento, ya esas malas palabras no tienen que salir de nuestra boca. Esas malas palabras ya no tienen que estar en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque vemos la vida de Cristo. Cristo en ninguna manera blasfemó, en ninguna manera maldijo, en ninguna manera habló mal. Sin embargo, dice la palabra que Él, en vez de maldición, regresaba bendición. Aun cuando los fariseos le decían muchas cosas, Él nunca les dijo, mira que te va a pasar esto, eso. No, al contrario, Él les hablaba la palabra de Dios. Él les hablaba la verdad. Y cada vez que le hablaban la verdad a los fariseos, les dolía tanto a los fariseos que por eso mataron a Jesús. Estamos viviendo en los mismos tiempos, donde hay mucha gente que no le gusta la palabra. Hay mucha gente que no le gusta que le digamos la verdad en sus caras. Mucha gente que no le gusta que le digamos la verdad de frente. Y dicen, no, pues es que, no, ¿para qué escuchar eso? Y tal vez por eso no se animan a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad. Dice la palabra de Dios, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, nos damos cuenta que aquí está la verdad. Que aquí está la verdad. Y que solamente a través de la Biblia está la absoluta verdad, que se llama Jesucristo. Entonces una de las cosas que nosotros debemos hacer es cuidar nuestro vocabulario. Porque le diré, podemos estar en la iglesia, podemos cantar bonito, tal vez pueden hablar en lenguas o tener muchos dones. Sin embargo, si usted
tienen la lengua para maldecir y bendecir, déjeme decirle que no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que con la misma boca bendices a Dios, pero con la misma boca maldices a tu prójimo. Entonces eso no debe ser así. Si tú dices amar a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Porque cuando tú amas a Dios, eres amigo de tus amigos y amigo de tus enemigos. Cuando tú amas a Dios, tú amas a tus amigos y amas a tus enemigos. Porque ya no debes tener enemigos. Sin embargo, hay gente que a veces te hace mal. Y tú los tienes que amar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a tu vida, deposita a través del Espíritu Santo, deposita en ti su gran amor. Y este amor te lleva a perdonar. No como el amor del mundo, que dice, no, pues hoy me hiciste esto, pero no te olvido. Te perdono, pero nunca olvido. Entonces eso no es amar. Cuando nosotros amamos de verdad, le decimos al Señor, y tal vez sí hay dolor que causa, la verdad, el hablar mal contra un prójimo, el hablar falsedad, incluso a veces entre la familia es muy duro, es muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces nos hacen tanto daño con la palabra, con su boca, y nos hieren tanto. Sin embargo, cuando usted y yo nacemos de nuevo y tenemos estas cosas, estos pequeños puntos que le estoy hablando, cuando usted está en ayuno, cuando usted ora sin cesar, cuando usted hace morir lo terrenal, cuando la palabra de Dios mora en usted mucho, el Espíritu Santo es su ayudador. Y usted va a empezar a perdonar. A tal manera que cuando usted perdona, literalmente siente una paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo dice estas palabras: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Si tú te sientes frustrado, si tú no tienes paz, déjame decirte que Él es tu paz. Él es tu paz. Tal vez tengas miedo a morir por esta enfermedad. Tal vez tengas miedo a salir al trabajo. Tal vez tengas miedo que se contagie tu familia. Pero déjame decirte algo. Él es tu paz. Él es tu paz. El Señor es tu paz. No le permitas al enemigo que te infunde miedo. Una de las palabras que a mí me encantan mucho es esta que dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Tal vez te sientes sola, te sientes solo, no tienes alimento. Estás pasando por muchas situaciones difíciles. Pero el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando los discípulos estaban atravesando una situación muy difícil, después de ver la mano de Dios, después de ver los milagros que Jesús hizo en la multiplicación de los panes, los discípulos sintieron miedo en medio del mar. Sintieron temor en medio del mar, porque los amenazaban las olas, los amenazaba una gran tormenta. Pero cuando Jesús llega a ellos, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús va caminando por el mar, por las aguas, y le dice estas palabras: no temáis, yo soy. Cuando dice estas palabras Jesús, rápidamente se dieron cuenta que el miedo se fue, la tormenta cesó. Y cuando Jesús habló, trajo paz a su vida de los discípulos. Déjame decirte que a través de tal vez que estás pasando circunstancias muy duras, muy difíciles, la palabra de Dios te dice, y el Señor te dice en esta hora: no temáis, yo estoy contigo. Así que, amado hermano, para nosotros tener una vida de consagración a Dios, para nosotros ser unos buenos hijos de Dios y verdaderos adoradores, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Para nosotros ser unos verdaderos adoradores, tenemos que cambiar completamente. Tenemos que cambiar de hábito.
Tenemos que cambiar de actitudes, tenemos que cambiar de carácter. A veces el carácter lo tenemos muy fuerte. Sin embargo, si nosotros le pedimos a Dios, Dios moldea tu carácter. Nunca te lo va a quitar, pero Dios te lo va moldeando poco a poco. ¿Para qué? Para que ya tú no vivas, sino que Cristo vive en ti. Y todas las cosas las empiezas a vivir, como decía el apóstol Pablo, las empiezas a vivir por fe, en el Hijo de Dios. Tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. 3:10, perdón. Entonces, otra de las cosas que debemos hacer es buscar las cosas de arriba. Cuando Jesús decía en Mateo capítulo 7, dice: buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Muchas veces nos afanamos hoy con tantas cosas, nos afanamos con tener muchas cosas, nos afanamos con tener internet, con tener que estemos bien cómodos. Sin embargo, hoy está muy difícil la situación con todo esto lo que está pasando, y estamos viendo que los trabajos se están terminando, estamos viendo una situación económica muy fuerte. Sin embargo, hoy el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando usted busca primeramente el reino de Dios significa buscarlo a Él primero, que Dios esté en primer lugar en tu vida. Tú vas a ver la mano de Dios. El Señor te va a empezar a bendecir. El Señor te va a empezar a dar muchas cosas. El Señor te va a empezar a mostrar muchas cosas. Pero tenemos que buscar las cosas de arriba, no las de abajo. ¿Por qué? Porque las de abajo son temporales. Las de abajo son temporales. Dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, dice que son temporales, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A lo que yo le estoy diciendo, que no nos aferremos a este mundo, amar las cosas de este mundo, porque son temporales. Tal vez Dios te está bendiciendo, te bendijo con un carro, te bendijo con una casa, o te ha bendecido, Dios te ha bendecido. Sea creyente o no creyente, Dios te ha bendecido. Sin embargo, no confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu dinero. No confíes en tus propias fuerzas. Sino fíate de Dios de todo tu corazón. Dice la palabra del Señor, dice: bienaventurado aquel cuya confianza es Dios. No te fíes en tu propia prudencia, fíjate en el Señor de todo tu corazón. Otra de las cosas que nosotros debemos de tener es una palabra muy sencilla: tener fe. Fe en lo que vamos a hacer, fe en lo que vamos a hablarle a Dios. Tener fe. Hoy en día ya no hay fe. Como que ya no le creemos a Dios. Como que ya la palabra de Dios como que dice: bueno, es que no siento. Es que no se trata de sentir, se trata de creer. Usted tiene que tener fe. Si está atravesando por un lugar muy fuerte y tiene miedo, yo le invito en esta noche a que ya no tenga miedo. A que ese miedo se vaya en el nombre de Jesús. Déjame decirle que todas estas cualidades que le he dicho tenemos que tener para poder cambiar. Si usted está empezando en los caminos de Dios, tenemos que tener estas cualidades. Tenemos que hacer estas cosas que la palabra de Dios nos marca. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos. Y si usted está metido tal vez o es, como dicen, un simpatizante de alguna religión, déjame decirte en esta preciosa noche, en esta preciosa hora, que la única verdad absoluta se llama Jesús. No hay otro camino. No hay nadie más. San Juan 14:6. Jesús le dijo a Felipe: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, absolutamente nadie.
Yo no sé qué tanto te ha hecho el mundo. Yo no sé qué tanto te ha hecho el diablo. Tal vez te has sentido solo, te has sentido frustrado. Tal vez estás diciendo en ti, estuviera yo mejor con Dios. Déjame decirte que estas palabras son para ti. El Señor te sigue esperando. Si te alejaste de Él, te sigue esperando con los brazos abiertos. Lo único que tienes que venir con un corazón arrepentido. Lo más impresionante que a mí me ha llevado a escudriñar la palabra de Dios es que dice que Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Salvador, dice que Él se conmueve de corazón cuando alguien se quebranta con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Dios lo perdona. Hay una historia muy conocida del rey Manasés, muchos la han de conocer. Este rey fue muy malo. Está en Segunda de Crónicas, creo, capítulo 30. Capítulo 30. Este hombre hizo las cosas muy mal, de tal manera que su papá, siendo bueno, él empezó a hacer lo malo. Pero algo le pasó a este rey. Después de pasar sus hijos por el fuego, después de ser idólatra, después de quemar incienso en lugares altos, se rebeló contra Dios, entró en una rebeldía profunda. Pero algo hizo este rey. Dice que al verse él amenazado por un otro ejército, este hombre se arrepintió y lloró. Lloró con amargura, lloró con abundancia, se arrepintió de todo corazón. ¿Y saben qué? Dios lo perdonó. Así que si usted, no importa cómo venga, yo antes de llegar a Jesús venía todo roto, despedazado, venía muy enfermo, pero encontré al médico de médicos, al doctor de doctores y al Señor de señores. Él sanó mi alma, sanó mi corazón, pero lo más precioso, que Él me dio la salvación. Él me dio la salvación y ahora te puedo decir que aquel que hablaba antes malas palabras, hoy te vengo a dar una buena nueva. Jesucristo te ama y Él te está esperando para que tú abras la puerta de tu corazón, para que tú lo invites a Él. Yo sé que muchas veces te han hablado y te han dicho, Jesús te ama. Dice Apocalipsis 3:20, dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que, amado amigo, yo sé que el Señor te ama demasiado, te ha librado de la muerte, te ha librado de las enfermedades. Y si este coronavirus no te ha matado es porque Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un plan contigo, pero tú no lo has entendido, no lo vas a entender hasta que tú decidas entregar tu vida a Cristo, entregarte a Él y decirle, Señor, te entrego mi vida y mi corazón, aquí está. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para alabar a Dios. Fuimos diseñados para adorar y honrar el nombre de Dios. Déjame decirte que Dios está contigo. Tú no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, de verdad, porque hace muchos días yo quería impartir esta palabra. Sentía en mi corazón. Ahora sí que siento mi corazón, como el profeta Jeremías. Siento que por dentro está ardiendo algo dentro de mí. Que no puedo ser egoísta después de tener mucha palabra, después de saber tal vez palabra. No podemos ser egoístas al ver a mucha gente que hoy se está muriendo. Y lo más tremendo es que no te mueras, que no tan solo te mate el coronavirus, sino que te vayas a una condenación eterna sin Cristo Jesús. Dios te está preparando y Él quiere que lo aceptes de todo tu corazón. Hazlo tu Señor y tu Salvador. Reconócelo en todos tus caminos. Y que tú no eres el que tiene la verdad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetra, dice la palabra allá en Hebreos 4:12. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el tuétano.
penetra tan profundo la palabra, que dice que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y estoy por seguro que generaciones han pasado, generaciones, presidentes han pasado, políticos han pasado. La tierra se va envejeciendo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si tú quieres cambiar tu vida, amigo o amiga, en esta hora, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite estas palabras. Señor, gracias te doy por esta palabra, por esta noche. Señor, reconozco primero que soy pecador. Reconozco que he hecho mal delante de ti. Y hoy vengo arrepentido, confesando mis pecados. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que me ayudes porque yo no puedo solo. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones y límpiame, Señor. Ayúdame a no volver atrás, ayúdame a serte fiel. Hoy te hago mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Señor, y gobiérname. Que seas tú el que me gobierne y no yo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Esta oración que usted ha hecho, muchas veces podemos decir que es sencilla, ¿no? Pero déjame decirte que por medio de esta oración, el Señor está ahí contigo. El Señor te ha sellado, te sella con el Espíritu Santo. Ya tú eres propiedad de Dios. Ya no eres propiedad del diablo, no eres propiedad del mundo, eres propiedad de Dios. Por lo tanto, déjame decirte que está la palabra, lee la palabra, conságrate para Dios, vive para Dios. Si ahorita las iglesias están cerradas, no sé si voy a empezar a transmitir por este medio, pero te puedo decir que tienes que cambiar de vida y déjame decirte que no hay más hermoso que servir a Dios. No te vas a arrepentir, amigo o amiga, en verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a tu familia. Y si estás pasando por un momento difícil, puedes dejar tu comentario. Vamos a orar por ti. Y le amo en el amor del Señor. El Señor viene pronto. Dios me lo bendiga grandemente. Amén.